Buen día. Hoy día haremos una introducción al tema de la electrónica de potencia aplicada en el desarrollo de nuestras vidas cotidianas. En esta diapositiva podemos ver los dispositivos electrónicos que se utilizan en el desarrollo de los circuitos electrónicos y su aplicación en la industria. Podemos ver el diodo, el transistor, el tiristor y los triac. Todos estos dispositivos son fabricados con elementos semiconductores, siendo estos de preferencia el silicio o el germanio. La electrónica de potencia es la disciplina tecnológica que trata la conversión eficiente de energía eléctrica de la forma en que se encuentra disponible en sus fuentes a la forma en la que se necesitan sus consumidores. En este caso, todo lo que utilizamos nosotros en los domicilios o en el desarrollo de las industrias. Además, se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos. En este caso, para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles significativos. Se diferencian así este tipo de aplicación de otros de la electrónica denominados de baja tensión o también llamados de corrientes débiles. La electrónica de potencia está muy centrada en el estudio de los circuitos y las técnicas que nos permiten manipular la energía con el uso, como ya dijimos, de los semiconductores. Como ejemplo podemos encontrar muchos de ellos en la iluminación, ordenadores, motores, baterías, etc. En este tipo de aplicación se encuentra la electricidad y la electrónica, ya que utilizan el control que permiten los circuitos electrónicos, o sea, podemos decir la posición de encendido y apagado, o lo que comúnmente se llama off y on. O sea que el uso de los semiconductores nos permite a nosotros adoptar dos posiciones, por lo cual nos permite utilizar la electrónica digital. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo del circuito de electrónica de potencia que se utiliza en el desarrollo de los circuitos para control y transformación de la potencia, siempre utilizando los denominados semiconductores. También podemos encontrar inductancias, transformadores y condensadores, que de alguna manera coadyuvan al desarrollo del circuito en mención, ya que lo que se debe lograr es que no existan elementos disipativos, o sea, aquellos elementos que consumen energía y nos permiten reducir nuestro consumo de energía. Eso se traduce en lo que nosotros llamamos el efecto Joule. En esta diapositiva vemos los circuitos que nosotros llamamos circuitos de mando. Este circuito de mando nos permite a nosotros controlar la carga, permitir que haya un pase o un cierre de corriente, coadyuvando o llevando a que la potencia a transferir sea la misma tanto al momento de la generación como al momento del consumo. Esto es muy importante porque nos permite aprovechar al 100% la energía que nosotros vamos a transmitir, con lo cual nuestra eficiencia, o sea, la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada, nos debe dar un 100%. Una pequeña introducción al tamaño de estos elementos semiconductores. Vemos en la gráfica la posibilidad que podríamos nosotros tener si utilizamos un microscopio electrónico. Este microscopio electrónico nos podría permitir visualizar las fotos que estamos viendo en la diapositiva. Vemos que son del orden de los nanómetros. Esos nanómetros significan que son 10 a la menos 9.
Imagínense ustedes el tamaño de estos elementos semiconductores que permiten la fabricación de los dispositivos electrónicos que controlan grandes corrientes, que permiten que nosotros desarrollemos trabajos que en otra ocasión podríamos tener grandes estructuras, grandes equipos que de repente por el espacio no lo podríamos realizar. Eso es lo bueno de la revolucionaria tecnología que trajo el uso de los semiconductores. Como dijimos al comienzo, esta es una introducción hacia el estudio de lo que es la electrónica de potencia aplicada. Obviamente, en el campo de la electrónica encontramos nosotros denominaciones como rendimiento energético, el peso, tamaño, las interferencias eléctricas electromagnéticas, entre otras cosas mucho más habituales. Tampoco debemos olvidarnos de aspectos económicos y de sencillez de fabricación. Todos estos elementos se conjugan en el uso de los elementos semiconductores diseñados en los dispositivos electrónicos. Las conversiones energéticas básicas están condicionadas por la forma en la que se presenta la energía. Esta energía puede ser en corriente continua o en corriente alterna. De tal manera que nosotros para convertir corriente continua alterna utilizamos los denominados inversores, mientras que el proceso contrario se denominan rectificadores, o sea, de alterna a continua. En esta diapositiva podemos ver un circuito, dos circuitos que permiten a nosotros ver el funcionamiento de los semiconductores. Primero, en un rectificador, vemos que la corriente de entrada es una corriente alterna de forma senoidal, se puede ver en el primer dibujo, y con el uso del semiconductor, en este caso un diodo, convertimos esa señal de onda en una señal rectificada de tal manera que se asemeja a la forma de corriente continua. En el gráfico derecho, el segundo gráfico, el circuito, vemos ahí que existen un transformador y también existen transistores que permiten la transformación inversa, transformar la corriente continua a corriente alterna. En la diapositiva podemos ver uno de los dispositivos electrónicos más utilizados y que permite controlar corrientes altísimas a través de una tensión también del orden de los kilovoltios. Son muy utilizados en la industria, son muy utilizados en la transmisión de energía eléctrica, en redes de alta tensión. En este cuadro se puede visualizar los niveles de tensión, los niveles de corriente con el que se puede manejar usando dispositivos electrónicos. Ahí podemos ver el GTO, el IGCT, el BJT, el MOSFET y el IGBT, que al costado encontramos nosotros la definición de cada uno de ellos. Ven ustedes ahí el orden de los voltajes que se manejan, desde 3300 hasta 6000 voltios. Estamos hablando de niveles de tensión de alta tensión. Y las corrientes, ¿no? Corrientes desde 2000 a 4000 amperios. Estos niveles de tensión se manejan a nivel industrial. Y también podemos ver ahí el tiempo de apertura, ¿no? O de cierre. ¿De qué orden son? Son del orden de los microsegundos. O sea, es rapidísimo. Esta versatilidad de los semiconductores ha permitido pues, que su uso se generalice en lo que es manejo de redes de media y alta tensión.
Como alguien diría, ¿no? Cuando comenzó la historia de los semiconductores de potencia, nadie, ni en sus sueños más disparatados, habría imaginado que alguna vez alcanzaría semejante grado de complejidad, sofisticación y sintonía funcional. Claro, en un comienzo se diseñaron dispositivos electrónicos como el diodo, como el transistor, para manejar corrientes y tensiones no tan altas, ¿no? Pero el desarrollo de la industria, la necesidad de controlar tensiones y corrientes altas, la necesidad de ir descubriendo cosas nuevas ha hecho que estos dispositivos electrónicos solucionen muchos de los problemas que ya se venían agudizando con el manejo de válvulas electrónicas y que ya iban perdiendo su actualidad. La electrónica de potencia también se apoya en otras ramas de la ingeniería. Podemos ver en esta gráfica cómo la tecnología ha llevado a cabo el desarrollo de un cable submarino utilizando semiconductores. Este es un ejemplo de cable submarino que está siendo utilizado en la transmisión de energía utilizando las aspas de la energía eólica y que permite transmitir la energía por el mar, ¿no? Esta tecnología está muy desarrollada en Europa, sobre todo en los Países Bajos. También es electrónica de potencia la transmisión de energía de poco megavatio para alimentar pequeños dispositivos como marcapasos o implantes electrónicos en el cuerpo humano, con problemáticas tecnológicas que nada tienen que envidiar a las de grandes potencias. En realidad la electrónica está presente en toda la tecnología, en nuestro desarrollo diario. Estamos rodeados de tecnología y por lo tanto todo debe ser alimentado. Un ejemplo son nuestros equipos domésticos: iluminación, equipos de música, televisión, video, electrodomésticos. En verdad manejan poca orden de vatios, pero en su constitución, en su formación, en su circuito, existen una infinidad de elementos fabricados con semiconductores o llamados también estado sólido. Y así hemos llegado a la aplicación de la electrónica de potencia, a lo que es la tracción eléctrica, la generación, transporte y almacenamiento de energía, donde ya encontramos niveles de potencia del orden de los megavatios, tensiones del orden miles de voltios y corrientes de miles de amperios. Potencia en megavatios son las que transmitimos a través de las redes eléctricas. Tensiones de miles de voltios también, y las corrientes de miles de amperios podemos encontrarlos en las industrias, ¿no? Y en el desarrollo de mucha tecnología. Aquí presentamos algunos de los productos donde encontramos electrónica de potencia. Uno de ellos es los controles de calor. Este control de calor es un elemento electrónico donde nosotros encontramos un sensor de temperatura y que tiene una salida que está conectada a un control que puede ser un calentador o ventilador. Uno de los ejemplos es la presencia de control de iluminación. Este control de iluminación detecta la iluminación como respuesta a la detección de movimiento. Es como el que se utiliza
en los aeropuertos al momento de ingresar al mismo, ¿no? Donde antes de llegar a la puerta, esto tiene un sensor que detecta la presencia o el peso de la persona y activa un circuito que permite que se aperture la puerta. Otros dos ejemplos clásicos de uso de semiconductores y que son utilizados en electrónica de potencia es el que tenemos acá al costado izquierdo, que es un control de velocidad de un motor de 24 voltios de corriente continua. En el circuito nosotros encontramos elementos semiconductores que permiten realizar el control de la velocidad. Y al costado derecho tenemos una fuente de alimentación, una fuente de alimentación donde tenemos circuitos que están conformados por diodos, están conformados por transistores que permiten obtener niveles de tensión de diferentes valores. Hemos estado haciendo la exposición de los dispositivos electrónicos, aquellos dispositivos que permiten controlar potencia. Pero en realidad, ¿qué es un dispositivo de control de potencia? Un dispositivo de control de potencia es aquel que nos permite controlar el paso de un estado a otro con facilidad y pequeña potencia, ser capaces de soportar grandes intensidades y altas tensiones, cuando está en estado de bloqueo, con pequeñas caídas de tensión entre sus electrodos cuando está en estado de conducción. Como se puede observar según la definición, el elemento semiconductor no presenta ninguna resistencia, no permite que haya caída de tensión, no permite que haya dispersión de la energía. Tiene dos posiciones, o puede ser abierto o puede estar cerrado. ¿Y cuáles son los equipos de potencia? El sistema eléctrico de potencia es un conjunto de elementos cuyo fin es generar, transformar, transmitir, distribuir y consumir energía, de tal manera que se logre la mayor calidad al menor costo posible. Entonces, ¿qué es un dispositivo semiconductor? Es un componente electrónico que utiliza las propiedades electrónicas de los materiales semiconductores, en especial del silicio, el germanio y el arseniuro de galio, así como de los semiconductores orgánicos. ¿Qué es un semiconductor orgánico? Un semiconductor orgánico es un compuesto orgánico bajo la forma de un cristal o polímero que tiene propiedades similares a los de los semiconductores inorgánicos. El semiconductor, que se abrevia como SC, es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de muchos factores. De ahí su nombre, de semiconductor. No es conductor ni tampoco es aislante. Estos factores que hacen que se comporte como un semiconductor son el campo magnético, eléctrico, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. En la actualidad, el más empleado es el silicio. Esto en la industria electrónica y de la computación. Además, es importante mencionar acá que los paneles solares, que han tenido mucha aceptación en los lugares donde no llega la energía eléctrica y que el gobierno peruano está desarrollando de manera exitosa en la selva y en la sierra, utiliza el silicio, ¿no? Y acá decimos que uno de los componentes es la radiación que le incide, y es por eso que este semiconductor aprovecha mucho esa radiación para hacer la generación de energía continua y que a su vez sirve para alimentar a pequeños
predios, y también con el uso de los semiconductores convertir esa corriente continua a corriente alterna. Como ya nos estamos dando cuenta, de acuerdo a lo que se está haciendo en esta exposición, los semiconductores son demasiadamente útiles en la industria de la electrónica. Sin ellos no existirían circuitos electrónicos, debido a que permiten conducir y modular la corriente eléctrica de acuerdo a los patrones necesarios. Por esa razón, se emplean para circuitos integrados, transistores, diodos eléctricos, sensores ópticos, láseres de estado sólido, modulares de transmisión eléctrica como amplificadores de guitarra eléctrica. Como pueden ver, su uso está muy relacionado, bastante relacionado a lo que es la electrónica. En la fabricación de los dispositivos electrónicos vamos a utilizar o se van a encontrar estos materiales semiconductores: el silicio, el germanio, a menudo en aleaciones de silicio, el arseniuro de galio, el azufre, oxígeno, cadmio, selenio, indio, siendo los más utilizados y de mayor propagación o de mayor conocimiento el silicio y el germanio. Ahora vamos a hacer referencia a algunos de los dispositivos semiconductores de potencia que utilizan en su fabricación los semiconductores. El primero es el rectificador controlado de silicio, SCR en inglés, el TRIAC, el transistor IGBT, cuyas siglas son Insulated Gate Bipolar Transistor, que viene a ser el transistor bipolar con puerta aislada, el tiristor GTO, que significa Gate Turn Off Tiristor, es un tiristor apagado por compuerta. Estos dispositivos electrónicos son encontrados en el desarrollo de la electrónica de potencia aplicada, en los circuitos que utilizan o se utilizan para manejar grandes potencias. De hecho, que se va a encontrar cualquiera de estos dispositivos semiconductores. La electrónica digital trata la aplicación de los dispositivos electrónicos como conmutadores o llaves controladas, funcionando solo en dos estados: encendido on o apagado off. En la siguiente diapositiva podemos ver como ejemplo los primeros dispositivos de potencia. El ignitron y el tiratron son los que se encuentran al lado izquierdo. Estos fueron desarrollados a principios del siglo XX hasta la década del 50. Como podrán ver, su composición era muy compleja y en su uso había muchos problemas de funcionamiento y también de pérdida de energía. Pero a partir de la década del 50 comenzaron a desarrollarse los dispositivos de estado sólido, que con ese nombre se le conocen a los semiconductores. Empezaron a desarrollarse en 1956. En esta diapositiva que presentamos, podemos ver de manera fotográfica algunos tipos de diodos de potencia, ¿no?, que son encapsulados. Fíjense ustedes el tamaño para la cantidad de energía, potencia, tensión y corriente que suelen manejar. Continuando con la presentación fotográfica de estos dispositivos, algunos dispositivos electrónicos de potencia, a continuación vemos los transistores. Los transistores de potencia que también permiten manejar grandes valores de potencia, tensión, corriente. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico donde
trataremos de explicar el desarrollo de la electrónica de potencia, ¿no? Como si fueran una caja negra, y ver al lado izquierdo la potencia que entrega el sistema y la potencia que consume la carga. P sub I vendría a ser la potencia que se entrega y PCO vendría a ser la potencia en la carga, ¿no? En el dibujo representado en un rectángulo tenemos nosotros nuestro convertidor de potencia y cómo debe ser controlado. Ese convertidor de potencia no es más que otra cosa que el circuito electrónico de potencia. Y el control se va a desarrollar a través de los dispositivos electrónicos. Para que esto funcione es necesario que nuestra eficiencia sea el 100%, lo cual quiere decir que la potencia que se entrega debe ser igual a la potencia que se consume. Ahí vemos que la eficiencia es igual a P sub 0 sobre P sub I. Un ejemplo típico es la de una batería de 12 voltios y nosotros queremos tener una tensión de 18 voltios, para lo cual vamos a necesitar una transformación de la potencia con la mayor eficiencia posible. Esta transformación de potencia puede ser de muchas formas. Una transformación de DC a DC, ¿no? De corriente continua a corriente continua, que generalmente lo utilizamos en los carros. Ya estamos viendo ahí en el ejemplo que estoy mencionando. Ahí utilizamos nuestro convertidor de potencia. El otro caso es el de corriente continua a corriente alterna. Esto podemos verlo como ejemplo en los UPS. Los UPS que son muy utilizados en empresas que están dedicadas al rubro del manejo de información, donde no se permite que a través de un corte de energía eléctrica se pueda perder la información. Por eso que se utilizan para mantener constante el funcionamiento de los sistemas de cómputo. El otro forma de conversión es de corriente continua a de corriente alterna a corriente continua. Es el caso de los celulares. Tenemos transformadorcitos pequeños con elementos de estado sólido que hacen la conversión. Y por último tenemos la conversión de corriente continua a corriente continua. Esto lo encontramos, este tipo de convertidores lo encontramos en los variadores de velocidad, generalmente de 60 Hz a la cantidad de velocidad que nosotros requerimos. Son muy utilizados en la industria. Para diseñar el controlador de potencia y su control, requerimos que la eficiencia sea la mejor y del 100%, como ya lo dijimos, por lo cual nosotros debemos disminuir todo tipo de resistencia, para lo cual vamos a utilizar un concepto muy sencillo que es el switch ideal, que es un dispositivo que tiene dos estados. En el lado izquierdo vemos el estado off, que es el estado abierto, y el estado on, que es el estado cerrado. Este controlador de potencia, ¿no? Permite que en la primera posición la potencia es 0 y en la siguiente posición también la potencia es 0. O sea, quiere decir que cuando está abierto o cuando está conduciendo no hay pérdida de potencia,
Por eso lo llamamos el switch ideal. En el primer caso la corriente es cero y en el segundo la tensión es cero. Con lo cual esta es la condición para desarrollar nuestro convertidor de potencia. Esto sería todo como una clase introductoria hacia la electrónica de potencia. Por supuesto que hay mucho que desarrollar, por supuesto que el sílabus que se desarrollaría de este curso tiene que contemplar el estudio de cada uno de los dispositivos electrónicos, cómo funcionan y cómo insertarlos en el circuito electrónico, y de igual manera desarrollarlos en laboratorio para que el alumno compruebe el funcionamiento de los mismos y su gran uso que se ha popularizado desde hace ya mucho tiempo y que nuestros alumnos deben estar al tanto de esta tecnología. Muchas gracias.